Vamos a compartir entonces el módulo. Nosotros tenemos la sesión virtual número 6 para hoy, sábado 20 de febrero, y dándole seguimiento a lo que es el tema de fracciones algebraicas, entonces vamos a ver lo que son las operaciones suma y resta, adición y sustracción de fracciones algebraicas. Bien, nosotros tenemos aquí 6 pasos que son los que vamos a estar verificando para hacer nuestra suma o resta de fracción algebraica. La diferencia que tiene la suma y la resta no es más que un signo. Todo el proceso se hace igual. El mínimo común, hacer todo el proceso de lo que es división, restar exponente, aquí vamos a estar restando exponente, y haciendo entonces la reducción al final. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer es simplificar nuestra fracción si se puede. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a tener una fracción mucho más manejable. Si no se puede, normal, no pasa nada, trabajamos entonces con lo que tenemos allí. Así que ese es nuestro primer paso, simplificar la fracción si es posible. Luego vamos a reducir las fracciones al mínimo común denominador, si son de distinto denominador. Cuando la fracción es de igual denominador, simplemente hacemos la reducción directamente en los numeradores. ¿Por qué? Porque el denominador ya es igual, ya es homogéneo, simplemente lo pasamos. Pero si tenemos denominadores diferentes, entonces tenemos que sacar el mínimo común múltiplo y hacer todo el proceso que habitualmente hacemos con una fracción. Luego de eso, entonces, vamos a hacer las multiplicaciones que se indiquen. Finalmente sumamos los numeradores y reducimos los términos semejantes. La fracción que nos resulte la vamos a simplificar si es posible. Si no es posible, la dejamos tal cual está. Nosotros en nuestro módulo, en la página 40, tenemos entonces nuestro primer ejemplo, que es de la suma. Vamos a sumar las dos fracciones, 3 sobre 2a y a menos 2 sobre 6a cuadrado. En este caso, nosotros tenemos fracciones con denominadores monomios, son fáciles de manejar. Lo que vamos a hacer es buscar el mínimo común múltiplo de la parte de abajo, ya que son diferentes. Para eso, le vamos a sacar el mínimo común múltiplo, entonces, al 2 y al 6, como habitualmente lo estamos haciendo en una fracción normal. Y en caso de las letras, para las letras, el mínimo común múltiplo no es más que buscar aquella letra que aparezca. Si aparece A, B, C, yo voy a considerar las 3 como el mínimo común. Si aparece 2 veces la A, 2 veces la B, 2 veces la C y una vez la D, yo las voy a considerar a todas una sola vez. Aparezca repetida o no repetida, yo la voy a considerar una sola vez. En este caso, me aparece la A repetida en el denominador 2 veces. De esas 2 veces, yo solamente la voy a considerar una sola vez. Pero eso sí, en este caso, yo voy a considerar la de mayor exponente. Es lo contrario a lo que hacíamos en el factor común monomio. ¿Qué hacíamos allá? Allá lo que hacíamos era buscar la letra repetida con el exponente más pequeño, el más pequeño. Y tenía que estar repetida. Si no estaba repetida, no me funcionaba. Bueno, acá, con que aparezca una sola vez, yo la tengo que considerar. Y esa única vez, siempre buscando el exponente más grande. Así que en este caso yo tengo A y A cuadrado. El mínimo común múltiplo de esas variables sería mi A cuadrado, la A más grande. Y de ahí en adelante hago todo el proceso que se acostumbra a hacer con una fracción. Claro está, como ahora yo voy a dividir entre los de abajo, yo estoy dividiendo letras. Y las letras, en este caso, tienen que restarse a sus exponentes. Es lo único novedoso que sucede acá. En la suma y en la resta. Aquí tenemos entonces para la resta, hacemos todo lo demás, pero, ojo, tenemos que
tener presente que hay una palabra restar. Cuando el problema me la presenta como con palabras, yo tengo que identificar quién es monomio y quién es minuendo y quién es sustraendo. Recordemos, el minuendo se mantiene, se queda, pero el sustraendo es el que se resta. Entonces, cada vez que yo detecto la palabra restar, a esa palabra restar, yo la voy a transformar en un negativo. Y de ahí en adelante todo el proceso se mantiene, teniendo cuidado que al final ese signo negativo me va a alterar a todo mi numerador del sustraendo. Se le aplica. Entonces ahí muy importante mantener paréntesis para no caer en el error de asignarle el negativo únicamente al primer término. Entonces son cosas que se prefiere que se maneje con paréntesis. Así que esos dos problemas que aparecen allí son los problemas que se van a trabajar ahorita en la pizarra. Para los estudiantes de módulo, ahí tienen el taller número 11, tal cual está allí. El espacio es bastante reducido, así que se sugiere agregar una hoja a su módulo con el desarrollo del taller. Voy entonces a trabajar en lo que es la pizarra y vamos a empezar entonces a hacer esos problemas que están allí mismito en el módulo, pero tratando de decir qué pasó en cada caso. Nuestro primer problema dice: tres 3 sobre 2a y ese i se transforma automáticamente en un signo más y entonces tenemos aquí a menos 2 sobre 6a cuadrado. Ok, decíamos ahorita que vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores porque son diferentes. Cuando son diferentes, entonces tenemos que sacar mínimo común múltiplo. Voy a hacerlo aquí abajito y voy a sacar el mínimo común de 2 y 6. Ok, entonces 2 entre 2 a 1, 6 entre 2 a 3, ahora entre 3, 1, 1, multiplicamos 2 por 3, 6. Significa que el mínimo común múltiplo numérico es 6, pero hay presencia de letras. Cuando hay presencia de letras, yo me voy a llevar una sola vez la letra, aunque aparezca repetida muchas veces o aparezca una sola vez, yo la voy a tomar una sola vez, o sea que aparecen dos veces la A, la voy a tomar una vez, pero siempre tomando la del exponente más grande, siempre, ¿ok? Siempre. Si aquí aparece ABC, entonces aquí en el mínimo común debe aparecer ABC. Si aquí aparece la A 5 veces y la B una vez, yo tengo que considerar la A una vez, la B una vez. No importa si aparece repetido o no una vez. Y siempre con el exponente más grande. El que yo vea más grande, ese es el que yo voy a usar. Bien, después de aquí, entonces, hago todo mi proceso normal que se trabaja con un mínimo común. El mínimo común a trabajar en este caso es 6a cuadrado. ¿Qué voy a hacer con ese 6a cuadrado? Yo voy a regresar y voy a dividir entre cada uno de ellos, de los denominadores. ¿Ok? El numerador yo lo voy a pasar y lo voy a multiplicar con lo que me resulte de la división. Entonces yo digo 6 entre 2 es a 3. Miren que lo estoy poniendo, no lo estoy multiplicando, eso lo voy a dejar en el siguiente paso. 6 entre 2 a 3. Ahora vienen las variables, a cuadrado entre a, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una división de letras, recordemos que tenemos una propiedad que dice a la m sobre a la n. ¿Qué pasa en ese caso? Mi variable se queda y los exponentes se restan. En este caso,
Yo no puedo poner m menos n. Aquí mi m y mi n serían 2 en a, que sería la que va arriba. Miren la dirección de la flecha, es este entre el de abajo. Entonces, ¿quién sería mi n? Aquí el exponente que tiene 2a es un 1. Entonces yo voy a restar 2 menos 1, 1. O sea que me queda una a con exponente 1. Si quiero lo escribo, si quiero no lo escribo. Y eso es lo que me resultó de la primera fracción. Ahora voy a la segunda fracción. Paso el signo más y hago todo nuevamente. El 6a cuadrado entre 6a cuadrado. 6 entre 6 es 1, a cuadrado entre a cuadrado es 1, porque 2 menos 2 es 0 y a la 0 es 1. O sea que en ese caso me da un 1. Si yo lo quiero, lo escribo. Si quiero, no lo escribo. No lo voy a escribir. Voy a pasar automáticamente lo que yo tengo aquí en la parte de arriba. Sería a menos 2. Es lo que me quedó. ¿Por qué? Porque esto se me fue, se canceló. Me dio a 1. Bien, entonces en el paso que le sigue lo que voy a hacer es desarrollar la multiplicación y 3 por 3a es 9a más a menos 2. Miren que yo tengo una sola raya fraccionaria. ¿Por qué? Porque eso lo hizo el mínimo común. Bien, entonces en la parte de arriba voy a hacer la reducción. Tengo 2 veces la a mediante la suma, voy a restar, voy a sumar de acuerdo a sus signos y 9a más a es 10a. Menos 2 sobre 6a cuadrado. Bien. Dice uno de los pasos que yo tengo allí que yo voy a simplificar si se puede. Entonces, en este caso, mi numerador es 10a menos 2. Denominador, 6a cuadrado. Hay un factor común numérico allí. ¿Y cuál es ese factor común numérico? El 2. Entonces, yo voy a sacar ese factor para ver más claro mi factorización. Ahí está, ¿ve? Yo saqué el 2 mediante el factor común monomio, ¿ya? 10 entre 2 es 5, 2 entre 2 es 1, entre 6a. Las letras no se pueden simplificar en este caso porque el 1 no tiene letras. Si tuviera una a, yo factorizo por a. Así que entonces yo simplifico aquí, entre 2 me queda a 1 y 6 entre 2 a 3. Significa que mi respuesta final entonces sería 5a menos 1 sobre 3a cuadrado. Y eso es todo lo que hacemos con la adición. Repito, lo novedoso es el mínimo común. Y después que tengo el mínimo común, entonces yo divido lo que obtuve entre el denominador que tenía la parte de abajo, denominador. Se divide entre el de abajo. Lo que me da, entonces, eso es lo que yo multiplico por la parte de arriba. Ese problema lo tienen acá en el módulo, está bastante detallado, en sus recuadros explicado y está en la página 40. Seguido en la página 41 hay uno de la sustracción que también lo vamos a hacer para que veamos entonces los números que me van resultando. Voy a pasar aquí y entonces hacemos el problema número 2. Ok, dice D. Muy importante, hay una palabra de, hay una palabra restar. En lo que es el taller no van a encontrar las palabras, pero donde sea que ustedes la encuentren, tienen que saber interpretar. ¿Quién es minuendo? ¿Quién es sustraendo? Minuendo es aquel monomio o polinomio que está ubicado junto a la palabra de. Y el sustraendo es el que está junto a la palabra restar. Entonces, la palabra restar se traduce a un signo negativo. Eso es lo que yo tengo que tener presente. Entonces, voy a escribir aquí A más 2B sobre 3A. Seguido a eso dice restar. La palabra restar se traduce en un negativo. Y entonces acá tengo 4AB cuadrado menos 3 sobre 6A cuadrado B. Bien, al igual que el problema anterior, ya aquí está la resta, el proceso es el mismo proceso que hice ahorita con el problema anterior, lo voy a repetir acá.
Como los denominadores son diferentes, entonces yo tengo que sacar el mínimo común. El mínimo común de 3 y 6 numéricamente, empiezo aquí por 2, bajo el 3, me queda a 3. Ahora por 3, 1, 1 y 2 por 3 es 6. O sea que el mínimo común múltiplo aquí, numérico, es 6. Ajá, pero faltan las letras. Entonces las letras, repetimos, tomamos una letra de la que aparezca. Aquí aparecen 2 veces la A, yo la voy a tomar una sola vez. Y esa única vez tiene que ser del exponente más grande. Ahora le corresponde a B. Aparece una vez, no importa, tengo que considerarla. Ya no es como el factor común monomio que si aparece una vez no me funciona. Acá es todo lo contrario. Acá es, si aparece una vez la tengo que considerar. Si aparecen 5 veces, una sola vez la tengo que considerar y siempre con el exponente más grande. Después que ya yo he seleccionado el mínimo común múltiplo, regreso y hago todo el proceso. Regreso, divido y multiplico. Si a usted se le hace complicado ese proceso de dividir y multiplicar, entonces lo podemos trabajar aquí. Se multiplica por aquel número que me acerca al denominador, así como lo tenemos en el módulo. El proceso sigue siendo el mismo, nada más que hacemos una reducción de pasos. Bien, lo primero que yo voy a hacer es dividir y luego paso el numerador. Entonces yo digo 6 entre 3 a 2. A cuadrado entre A es A. B entre 3A no hay B, o sea que me queda B. Todo eso mentalmente. Eso es lo que me queda de dividir. Estoy dividiendo en esa dirección de la flecha. Lo que encontré de mínimo común entre los denominadores. Después que dividí entre el de abajo y me quedó en este caso 2AB, entonces voy a poner un paréntesis y copio lo que venía en mi numerador, A más 2B. ¿Lo puedo hacer todo en un solo paso mentalmente? Sí, pero yo sugiero que mejor nos tomemos un par de pasos extra y hagamos los procedimientos para no confundir. Bien, entonces voy a dividir el mínimo entre el denominador. En este caso, 6 entre 6 es 1, A cuadrado entre A cuadrado es 1, se cancela, y B entre B es 1, también se cancela. Significa que allí la división me dio a 1. ¿Es necesario escribir ese 1? No. Si usted quiere escribirlo, escríbalo. Yo no lo voy a escribir porque yo tengo ahorita otra información que poner acá arriba. Bien, entonces, aquí iría ese 1 para el que lo quiere escribir. ¿Ya? 1 lo escribe, no va a pasar nada porque todo número multiplicado por 1 es 1. Entonces, por eso es que yo digo, mejor ni lo escribamos. Bien, entonces, como aquí hay un signo negativo, que es el que viene aquí, ese signo negativo le pertenece a todo el binomio. Si yo no pongo paréntesis, significa que el negativo se lo voy a colocar únicamente al primer término del binomio. Y se me va a pasar entonces considerarlo con el 3 también. Por eso yo puedo poner un paréntesis o inmediatamente colocarlo sin paréntesis, pero teniendo presente que ese signo negativo me está alterando el menos 3. Así que yo voy a dejarlo para un segundo paso. Voy a escribir aquí todo el binomio y voy entonces a dejar el producto para el segundo paso. Voy a seguir aquí abajito y voy entonces a resolver la parte de arriba. En la parte de arriba yo tengo 2AB por el paréntesis que tiene A más 2B. Como ya hay una multiplicación, entonces yo voy a multiplicar 2AB por A, sería 2A por A. Recordemos, estamos multiplicando y cuando yo multiplico, sumo exponentes, A cuadrado, B. Eso es lo que me resultó únicamente de estos dos. 2A por B por A.
La que cambió fue la A, porque aparece dos veces, se están sumando sus exponentes, la B se mantiene, el 2 se mantiene. Ahora le corresponde el turno al 2B, también con lo que yo tengo afuera. Ahí hay un signo más, así que yo lo voy a pasar. Y yo digo, 2 por 2, 4. AB por B es AB cuadrado. En este caso, la que cambió de exponente fue la B porque aparece dos veces, estoy multiplicando. A, no hay A, la A se pasa. B por B, B cuadrado. Voy a quitar el paréntesis, así que entonces voy a multiplicar por negativo. Esto me queda 4AB al cuadrado y menos por menos más 3. ¿Ya? Esto es lo que decía hace rato. Si yo no tengo presente que ese negativo le pertenece a toda la parte de arriba, a mí se me va a olvidar y yo voy a dejar aquí un menos 3. Entonces, por eso es muy importante el paréntesis. En la parte de abajo tengo 6a cuadrado b. Y para este caso, entonces, vamos a hacer la reducción. Yo tengo a cuadrado b, ab cuadrado y un 3. Este a cuadrado b no le puedo hacer nada, así que se mantiene. Lo voy a dejar aquí, 2a cuadrado b. Pero este que tiene AB cuadrado y AB cuadrado sí se reducen porque son semejantes. Tienen parte literal igual, AB cuadrado, AB cuadrado. En ese caso, entonces, la reducción no es más que restar. Uno es positivo, el otro es negativo. Se van a restar y 4 menos 4 es 0. Se cancela. Entonces, me queda este más 3. Y denominador 6a cuadrado b. En este caso no puedo hacer más nada, no puedo hacer simplificación, no puedo sacar factor, yo no puedo simplificar el 2 de arriba con el 6 de abajo, ni la A de arriba con la A de abajo, ni la B de arriba con la B de abajo, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque ahí hay un más 3. Ese más 3 está enlazado en la parte de arriba. Si ahí no existiera ese más 3, entonces sí yo puedo hacer una simplificación numerador-denominador. Pero como están amarrados, hay una operación suma de por medio, entonces no puedo hacer eso. No puedo hacer ningún otro paso. Esos son los problemas que entonces aparecen en su módulo de la adición y de la sustracción. Bien, seguido a eso, entonces tenemos, repito, el taller 11 para estudiantes de módulo. Aquí tenemos, ese taller aparece en la página 41, ya está involucrada la suma y la resta. Y para los estudiantes de plataforma, entonces lo van a encontrar como taller sumativo número 7. Ya tiene una fecha de entrega que es para este viernes 26. Es la fecha que yo voy a considerar como fecha tope para que usted no pierda los puntos de entregar a tiempo. Sin embargo, la plataforma no está cerrando el 26, está cerrando el 28. Ya no es como a un inicio que estaba cerrando al día 20 de marzo como pues se dijo desde un inicio. Así que si usted no me entrega el 26, todavía tiene 27 y 28. Pero si usted se pasa esos 2 días, usted va a perder puntos. Así que es el mismo taller que tenemos aquí. Y aquí están entonces los criterios que también aparecen en la plataforma. Por el contenido, tenemos 24 puntos, son 3 puntos por cada problema. Por entregarme a tiempo, o sea, mantenerse dentro de la fecha que dice el documento, son 6 puntos. Y por haber asistido a la clase del día 20, el día de hoy, entonces tiene 5 puntos. Aquel estudiante que me entrega la tarea pero no participó en la clase va a perder ese puntaje. Y entonces, de estos problemas que tenemos aquí, vamos a tratar de hacer rápidamente. Por ejemplo, el problema número 3 lo voy a hacer y ese problema ustedes lo van a tener de ventaja porque ya va a estar desarrollado y de esa manera entonces reforzamos un poquitito más para que se apoyen en los demás problemas. El problema número 3 dice A
menos 2b sobre 15a. Más b menos a sobre 20b. Ok. Como los denominadores son diferentes, entonces lo primero que yo voy a hacer es buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, 15 y 20. Voy a sacar el mínimo común en la tabla habitual. Y entonces aquí empezamos por el número 2. El 15 lo bajo, esto me va a dar a 10. Ahora por 2, esto me va a dar a 5, bajo el 15. Ahora por 3, esto me va a dar a 5. Y finalizo con 5, 1 y 1. Bien, entonces aquí lo que hago es multiplicar 2 por 2, 4, por 3, 12 y 12 por 5, 60. Bien, entonces aquí sería 60. Las letras, siempre debo considerar las letras. Aparece AB, yo tengo que considerar AB. No que porque no tiene exponente no me funciona. Tiene que considerarlas que aparecen una sola vez y con el exponente más grande. En este caso, A y B no tienen exponente, así que se consideran tal cual. A partir de allí, entonces, empieza la división. 60 entre 15 es A4. AB entre A me queda únicamente la B porque la A se cancela. Seguido a eso, voy a copiar el numerador que tenía arriba del 15A porque estoy trabajando con esta fracción. Ya dividí entre el denominador, ahora me corresponde multiplicar, pero eso lo voy a dejar para un segundo paso. Entonces aquí yo voy a escribir A menos 2B. Signo positivo lo paso y hago lo mismo ahora con la segunda fracción. Entonces yo digo 60 entre 20 es A3. Voy a escribir ese 3 aquí. AB entre B es A. Seguido a eso, ¿qué voy a escribir? Lo que venía arriba de la fracción, que es lo que voy a multiplicar en un segundo paso. Y dice B menos A. Bien, entonces en el siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar entonces las multiplicaciones. 4b por a sería 4ab menos 4b por 2b, 4 por 2, 8, b cuadrado, más estoy multiplicando y estoy al mismo tiempo eliminando los paréntesis. 3a por b sería 3ab menos 3a por a sería 3a cuadrado sobre 60ab. Bien, ahora voy a la reducción. En la parte de arriba yo voy a reducir lo que se pueda. ¿Ok? Aparecen, voy a ordenarlos alfabéticamente. Entonces, respetando el orden, sería 3a al inicio. Así que yo voy a poner aquí menos 3a cuadrado porque el a cuadrado va primero. Ahora viene a b. En este caso tengo dos veces AB, estoy haciendo la reducción, 4 positivo, 3 positivo, eso me va a quedar A más 7AB menos 8B cuadrado sobre 60AB. Bien, y en este caso no puedo continuar, en la parte de arriba no es un trinomio cuadrado perfecto, no se cumple. No puedo factorizar por A o por B, porque en la parte de arriba están intercaladas. Entonces, en este caso, mi problema, pues, hasta aquí queda. No le puedo dar seguimiento. Bien, entonces, eso es lo que tenemos como la suma y la resta de fracciones algebraicas. En todo se utiliza el mismo procedimiento. Después que usted ha sacado el mínimo común múltiplo, lo demás es simplemente darle seguimiento al mismo problema conforme le va dando las órdenes.
¿Y qué son esas órdenes? Si aparece una multiplicación, yo tengo que multiplicar. Si es reducción, no es más que sumar o restar de acuerdo a sus términos semejantes. Recordemos que en la reducción yo lo único que hago es sumar o restar el coeficiente numérico. Las variables simplemente se mantienen, se dejan una sola vez. Bien, entonces, ha sido todo por la clase del día de hoy. Fracciones algebraicas con las operaciones suma y resta. Recordemos pues enviar las tareas a tiempo para mantener una buena evaluación.